Padres expulsan a su hija de 13 años de casa tras descubrir que estaba embarazada. Años después, ella regresa y deja a todos impactados. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. En el bullicioso barrio de Chamberí, Madrid, donde los edificios señoriales guardan historias centenarias entre sus paredes de ladrillo rojo, vivía Lucía Mendizábal Aramburu, una jovencita de 13 años que destacaba por su brillantez académica en el Instituto Lope de Vega. Hija única de Ramón Mendizábal Ortiz y Carmen Aramburu Velasco, una pareja conocida en el vecindario por sus valores tradicionales y su estricta adherencia a las costumbres más conservadoras de la sociedad madrileña. La vida de Lucía transcurría entre las antiguas calles empedradas de su barrio, el meticuloso estudio en la biblioteca municipal y las tardes de domingo en la plaza de Olavide, donde sus padres la llevaban a tomar chocolate con churros en la tradicional churrería del barrio. Su madre, Carmen, trabajaba como profesora de literatura en un prestigioso colegio privado, mientras que su padre, Ramón, ocupaba un alto cargo en una entidad bancaria de la Castellana. El apartamento familiar, situado en un elegante edificio de principios del siglo XX en la calle Fuencarral, era un testimonio del estatus social y las aspiraciones de la familia Mendizábal. Las paredes decoradas con cuadros clásicos, los muebles de madera noble y la abundancia de libros reflejaban el ambiente cultural en el que Lucía había crecido. Sus padres habían planificado meticulosamente cada aspecto de su educación, desde las clases particulares de inglés hasta las lecciones de piano que tomaba 2 veces por semana. Aquella primavera madrileña, cuando los almendros del Retiro florecían y el aire se llenaba del aroma de las primeras flores, la vida de Lucía comenzó a cambiar sutilmente. Las náuseas matutinas que al principio atribuyó a una gastroenteritis persistente, los mareos ocasionales que achacaba al intenso calor de mayo y los cambios en su cuerpo que intentaba ocultar bajo jerseys cada vez más holgados, comenzaron a tejer una red de señales que ella se negaba a interpretar. En el instituto, sus calificaciones, siempre sobresalientes, empezaron a resentirse. Sus profesores, especialmente doña Mercedes Aguirre, su tutora, notaron el cambio en su comportamiento, pero lo atribuyeron al natural proceso de la adolescencia. Lucía, que siempre había sido la primera en levantar la mano para responder en clase, ahora permanecía callada, sumida en sus pensamientos, garabateando distraídamente en los márgenes de sus cuadernos. Las tardes en la plaza de Olavide se volvieron incómodas. El olor de los churros, antes tan tentador, ahora le revolvía el estómago. Sus padres, absortos en mantener las apariencias ante los vecinos que los saludaban al pasar, no percibían el torbellino interior que atormentaba a su hija. Ramón seguía hablando de sus planes para que Lucía estudiara Derecho en la Complutense, mientras Carmen fantaseaba con verla convertida en una respetable profesional, casada con algún hijo de sus amistades de la alta sociedad madrileña. Una tarde de junio, mientras el sol se ponía tras los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Lucía reunió el valor para comprar un test de embarazo en una farmacia del barrio de Malasaña, lejos de los ojos vigilantes de los conocidos de sus padres. Con manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado, realizó la prueba en el baño de un café cercano. Los minutos de espera se convirtieron en una eternidad mientras observaba la ventanilla del test, rezando en silencio a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, por un resultado negativo. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Las 2 líneas rosadas que aparecieron en el test fueron como un relámpago que partió en 2 su mundo adolescente. Sentada en aquel baño de café, con el test entre sus manos temblorosas y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, Lucía comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante las siguientes semanas, intentó mantener la compostura mientras buscaba desesperadamente una solución. Las calles de Madrid, antes tan acogedoras, se convirtieron en un laberinto de preocupaciones y miedos. Cada mañana, al despertar en su habitación decorada con pósters de sus grupos favoritos y estanterías llenas de libros de aventuras, sentía que vivía una doble vida, la de la estudiante modelo que sus padres creían que era,
y la de una adolescente aterrorizada ante un futuro que no podía comprender. El inevitable descubrimiento llegó una calurosa tarde de julio, cuando Carmen, organizando la habitación de Lucía, encontró el test de embarazo cuidadosamente envuelto en papel de periódico y escondido en el fondo de un cajón. El grito que resonó en el apartamento de la calle Fuencarral fue como el preludio de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Ramón llegó temprano del trabajo ese día, algo inusual para él. El ambiente en el hogar de los Mendizábal era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Carmen, sentada en el sofá del salón con el test en las manos, mantenía una compostura gélida que resultaba más aterradora que cualquier manifestación de ira. Lucía, sentada en una esquina del mismo salón donde tantas veces había jugado de pequeña, se sentía como una extraña en su propia casa. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La voz de Ramón, habitualmente serena y controlada, temblaba de rabia contenida. ¿Sabes lo que esto significa para nuestra familia? ¿Para nuestro nombre? Las palabras caían como latigazos sobre Lucía, que mantenía la mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentar los ojos de sus padres. Carmen, después de un largo silencio que pareció durar una eternidad, finalmente habló. No podemos permitir que esto manche el nombre de nuestra familia. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Qué dirán en el colegio, en la parroquia? Su voz, normalmente dulce cuando recitaba poemas a sus alumnos, sonaba ahora como hielo quebrándose. La discusión se prolongó durante horas. Las palabras vergüenza, deshonra y decepción resonaban una y otra vez en las paredes del apartamento. Los vecinos, discretamente, subieron el volumen de sus televisores, pretendiendo no escuchar el drama que se desarrollaba al otro lado de las paredes. Cuando el reloj de la sala marcó las 10 de la noche, Ramón pronunció las palabras que cambiarían el curso de la vida de Lucía para siempre. No puedes quedarte aquí. Has traído la vergüenza a esta casa. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas y marcharte. Carmen, que durante años había presumido ante sus amigas de los logros académicos de su hija, ahora guardaba un silencio cómplice que dolía más que 1000 reproches. No hubo súplicas de su parte, no hubo intentos de mediar o de buscar una solución alternativa. El código moral que regía sus vidas no contemplaba excepciones, ni siquiera para su única hija. Esa noche, en su habitación, Lucía empacó una pequeña maleta con lo esencial, algo de ropa, sus documentos y el poco dinero que había ahorrado de sus pagas semanales. Entre sollozos silenciosos, guardó también una fotografía familiar tomada el verano anterior en la Plaza Mayor, cuando todavía eran una familia feliz y unida. Las paredes de su habitación, testigos mudos de sus sueños y confidentes de sus secretos adolescentes, parecían ahora lejanas y ajenas. La madrugada la encontró vagando por las calles de Madrid, con su maleta como única compañía. El calor sofocante del verano madrileño había dado paso a una noche sorprendentemente fresca. Las luces de neón de los bares de Malasaña parpadeaban a lo lejos, mientras los últimos noctámbulos regresaban a sus casas. Madrid, la ciudad que la había visto crecer, ahora se presentaba ante ella como un territorio desconocido y hostil. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia la iglesia de San Antonio de los Alemanes, donde había tomado su primera comunión años atrás. El edificio barroco, con sus impresionantes frescos y su cúpula majestuosa, se alzaba como un faro en la noche madrileña. Allí, sentada en los escalones de piedra, Lucía se permitió llorar abiertamente por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. El amanecer la encontró en el mismo lugar, con los ojos hinchados y el alma rota. Los primeros rayos del sol madrileño comenzaban a iluminar las calles cuando la puerta de la iglesia se abrió y apareció la figura de doña Isabel Ruiz de Alarcón, una anciana que llevaba décadas trabajando como sacristana en la parroquia. Doña Isabel, con sus 75 años y una sabiduría forjada en décadas de servicio a la comunidad, reconoció inmediatamente el dolor en los ojos de Lucía. Sin hacer preguntas innecesarias, la invitó a entrar en la iglesia, donde el aire fresco y el aroma a incienso creaban un ambiente de paz que contrastaba con el caos de las últimas horas. «Ven conmigo, criatura», dijo con voz suave,
mientras guiaba a Lucía hacia una pequeña sala anexa a la sacristía. Era un espacio modesto pero acogedor, iluminado por la luz que se filtraba a través de las vidrieras. Allí, sobre una mesa de madera gastada, doña Isabel preparó un desayuno sencillo: pan recién horneado de la panadería de la esquina, aceite de oliva y un café con leche caliente. Mientras Lucía comía en silencio, el padre Javier Montoya, un sacerdote joven que llevaba apenas 2 años en la parroquia, se unió a ellas. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y comprensión que hizo que Lucía se sintiera, por primera vez desde el descubrimiento de su embarazo, en un lugar seguro. «Este no es el primer caso que vemos, ni será el último», comentó el padre Javier, compartiendo una mirada significativa con doña Isabel. «Hay un centro de acogida en Vallecas, dirigido por las Hermanas de la Caridad. Allí podrás encontrar no solo un techo, sino también el apoyo que necesitas en estos momentos». Durante las siguientes horas, mientras Madrid despertaba a otro día sofocante de verano, doña Isabel y el padre Javier movilizaron sus contactos. Llamadas telefónicas, gestiones discretas y una red de solidaridad que Lucía nunca hubiera imaginado que existía en su ciudad natal, comenzaron a tejer una red de seguridad a su alrededor. El Centro Santa María de la Esperanza, ubicado en un antiguo convento reformado en el corazón de Vallecas, era un remanso de paz en medio del bullicio urbano. Dirigido por Sor Mercedes Domínguez, una monja que había dedicado su vida a ayudar a jóvenes en situaciones similares, el centro ofrecía no solo alojamiento, sino también programas educativos y formación profesional. «Aquí podrás continuar tus estudios», explicó Sor Mercedes, mientras mostraba a Lucía su nueva habitación, un espacio pequeño pero luminoso, con vistas a un patio interior lleno de plantas. «Y cuando llegue el momento, te ayudaremos con el bebé. No estás sola en esto». Las semanas siguientes fueron un periodo de adaptación para Lucía. El centro funcionaba con una rutina bien establecida: clases por la mañana, talleres ocupacionales por la tarde y sesiones de apoyo psicológico 2 veces por semana. Poco a poco, fue conociendo a otras chicas en situaciones similares, cada una con su propia historia de dolor y esperanza. Entre ellas estaba Marina Salvatierra, una joven de 15 años proveniente de Toledo, que se convirtió en su primera amiga en el centro. Marina, con su optimismo inquebrantable y su risa contagiosa, ayudó a Lucía a ver que su vida no había terminado, sino que estaba tomando un rumbo diferente al planeado. Las tardes de estudio en la biblioteca del centro se convirtieron en un refugio para Lucía. Los libros, que siempre habían sido sus fieles compañeros, ahora le ofrecían no solo escape, sino también posibilidades. Descubrió que el centro tenía un programa especial que permitía a las residentes continuar su educación a distancia, y se aferró a esta oportunidad con determinación. Sor Mercedes, observando el interés de Lucía por los estudios, la animó a participar en un curso de administración que se impartía en el centro. «El conocimiento es la mejor herramienta para construir tu futuro», le decía mientras revisaba sus trabajos. «Y tú, Lucía, tienes un don especial para los números y la organización». Los meses pasaban, y el vientre de Lucía crecía junto con su determinación. Las náuseas matutinas fueron reemplazadas por una energía renovada, y los miedos iniciales comenzaron a transformarse en planes concretos para el futuro. En las sesiones de preparación para el parto, dirigidas por una matrona voluntaria del hospital cercano, Lucía aprendía sobre su cuerpo y los cambios que experimentaba, encontrando una fortaleza interior que no sabía que poseía. El otoño madrileño pintaba de ocres y dorados los árboles del patio del Centro Santa María de la Esperanza, cuando Lucía descubrió su pasión por la repostería. Todo comenzó en el taller de cocina, una actividad que el centro ofrecía como parte de su programa de formación profesional. La precisión necesaria en las medidas, la paciencia requerida para cada preparación y la satisfacción de ver el resultado final resonaban con algo profundo en su interior. Maribel Ochoa, la instructora del taller y propietaria de una pequeña pastelería en el barrio, reconoció inmediatamente el talento natural de Lucía. «Tienes manos de repostera», le dijo un día, mientras observaba cómo Lucía decoraba con delicadeza un pastel de almendras. «Y más importante aún,
tienes el corazón para esto. Las clases de repostería se convirtieron en el momento más esperado de la semana para Lucía. Bajo la tutela de Maribel, aprendió los secretos de los dulces tradicionales madrileños, las rosquillas de San Isidro, los bartolillos con crema, los huesos de santo. Cada receta dominada era una pequeña victoria, un paso más hacia la independencia que tanto anhelaba. Mientras tanto, su embarazo avanzaba sin complicaciones. Las ecografías mensuales en el Hospital Gregorio Marañón revelaban el crecimiento saludable de su bebé. Fue durante una de estas visitas cuando Lucía supo que esperaba un niño. Esa noche, en la intimidad de su habitación, acariciando su vientre cada vez más prominente, decidió llamarlo Diego, como el pintor Diego Velázquez, cuyas obras había admirado tantas veces en el Museo del Prado durante las visitas escolares. El apoyo de sus compañeras del centro fue fundamental durante este periodo. Marina, que dio a luz a su hija Clara 2 meses antes que Lucía, se convirtió en su guía y confidente. Las noches en que el miedo y la incertidumbre la asaltaban, Marina estaba allí, compartiendo sus propias experiencias y temores, recordándole que no estaba sola en este camino. La Navidad llegó a Madrid cubriendo la ciudad con su manto de luces y celebraciones. En el centro, las residentes organizaron una pequeña fiesta, decorando los pasillos con guirnaldas y preparando dulces tradicionales. Lucía, ya en su 8º mes de embarazo, sorprendió a todos con una tarta de turrón, que se convirtió en la estrella de la celebración. Fue durante esta fiesta cuando Maribel le hizo una propuesta que cambiaría su vida. Cuando estés lista, después del nacimiento de tu hijo, me gustaría que vinieras a trabajar en mi pastelería. Empezarías como ayudante, por supuesto, pero con tu talento y dedicación podrías llegar lejos en este negocio. La oferta de Maribel era más que un trabajo, era una puerta hacia la independencia, una oportunidad de construir una vida digna para ella y su hijo. Sor Mercedes, al enterarse de la propuesta, apoyó inmediatamente la idea. El centro tiene un programa de viviendas tuteladas donde podrías vivir mientras te estableces. Es un paso importante hacia tu autonomía. Los últimos días de embarazo transcurrieron entre preparativos y planes para el futuro. Lucía dividía su tiempo entre las clases de preparación al parto, los estudios a distancia que no había abandonado y la práctica de nuevas recetas de repostería. Su habitación se fue llenando poco a poco con pequeñas prendas de bebé, algunas donadas por benefactores del centro, otras confeccionadas por ella misma en el taller de costura. Una tarde, mientras organizaba el ajuar de su futuro hijo, Lucía encontró la fotografía familiar que había traído consigo la noche que dejó su casa. La imagen de sus padres sonriendo en la Plaza Mayor le provocó una mezcla de nostalgia y dolor. A pesar de todo, no podía evitar preguntarse si algún día conocerían a su nieto, si el tiempo y las circunstancias permitirían una reconciliación. Una madrugada de febrero, cuando el frío invernal aún se aferraba a las calles de Madrid, Lucía dio la bienvenida a su hijo Diego en el Hospital Gregorio Marañón. El pequeño llegó al mundo con un vigoroso llanto que resonó en la sala de partos, pesando 3,2 kilos y con una mata de pelo negro que recordaba al de su madre. Sor Mercedes y Marina estuvieron presentes durante todo el proceso, proporcionando el apoyo emocional que en otras circunstancias habría venido de la familia. La experiencia del parto, aunque intensa, fortaleció aún más el vínculo entre estas mujeres que se habían convertido en la nueva familia de Lucía. Los primeros días con Diego fueron un torbellino de emociones y adaptaciones. Las noches en vela, los primeros desafíos de la lactancia y el aprendizaje constante de la maternidad se entremezclaban con una alegría profunda que Lucía nunca había experimentado antes. El personal del centro se turnaba para ayudarla, compartiendo consejos y experiencia, creando una red de apoyo que resultó invaluable. A medida que pasaban las semanas, Lucía estableció una rutina con su hijo. Las mañanas comenzaban temprano, con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana de su habitación. Diego resultó ser un bebé tranquilo, que se contentaba con observar el mundo desde los brazos de su madre, mientras ella estudiaba o practicaba nuevas recetas en la cocina del centro. Maribel, fiel a su palabra, mantuvo la oferta de trabajo en pie. Cuando te sientas lista,
Le repetía en sus visitas semanales al centro: «La pastelería te espera». Esta promesa de un futuro estable se convirtió en el faro que guiaba a Lucía a través de los momentos más difíciles. La primavera llegó a Madrid trayendo consigo nuevas oportunidades. El programa de viviendas tuteladas del centro había encontrado un pequeño apartamento en Vallecas, cerca de la pastelería de Maribel. Era un espacio modesto pero luminoso, con una habitación, una cocina, comedor y un pequeño balcón desde donde se podían ver los tejados del barrio. Mientras preparaba su transición hacia una vida independiente, Lucía no dejaba de pensar en sus padres. A través de doña Isabel, quien mantenía un discreto contacto con la familia, sabía que su madre Carmen había caído en una profunda tristeza después de su partida. Ramón, por su parte, se había vuelto más taciturno, y los vecinos comentaban que ya no se le veía en las reuniones sociales que antes frecuentaba. Una tarde, mientras organizaba su futura mudanza, Lucía encontró entre sus pertenencias un antiguo álbum de fotos. Las imágenes de su infancia, los cumpleaños celebrados en familia, las vacaciones en la costa, despertaron en ella sentimientos encontrados. Diego, que dormía plácidamente en su cuna, era ahora el centro de su universo, pero el vacío dejado por la ausencia de sus padres seguía presente. La ayuda llegó de forma inesperada, cuando Maribel le ofreció un horario flexible en la pastelería que le permitiría combinar el trabajo con el cuidado de Diego. El centro, por su parte, estableció un sistema de guardería para los hijos de las residentes, permitiendo a las madres trabajar o estudiar mientras sus pequeños estaban bien atendidos. La adaptación al trabajo en la pastelería fue más natural de lo que Lucía había imaginado. Sus manos parecían tener memoria propia al trabajar con la masa, y su creatividad florecía en cada nueva receta que aprendía. Los clientes comenzaron a notar su toque especial, y pronto sus creaciones se convirtieron en las más solicitadas del establecimiento. El tiempo pasaba rápidamente en la pastelería de Maribel. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, mientras Lucía perfeccionaba su arte en la repostería. Diego, que ya había cumplido 6 meses, crecía sano y feliz en el ambiente cálido que su madre había logrado crear para él. El pequeño apartamento en Vallecas se había transformado en un verdadero hogar. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban decoradas con fotografías de Diego y dibujos coloridos. En la cocina, convertida en el laboratorio de experimentación de Lucía, siempre flotaba el aroma de algún nuevo postre en proceso de creación. Una mañana de verano, mientras preparaba una tanda especial de magdalenas para la pastelería, Lucía recibió una visita inesperada. Doña Isabel, la sacristana que la había acogido aquella noche crucial, apareció en su puerta con noticias que sacudirían su mundo una vez más. Carmen, su madre, había sido diagnosticada con una enfermedad que requería tratamiento prolongado. «Tu madre pregunta por ti», le dijo doña Isabel con suavidad. «La enfermedad la ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Tu padre también ha cambiado. El tiempo y las circunstancias han suavizado su rigidez». La noticia golpeó a Lucía como una ola inesperada. Durante meses había imaginado diferentes escenarios de reencuentro con sus padres, pero nunca bajo estas circunstancias. Diego, que gateaba alegremente por el suelo de la cocina, ajeno a la tensión del momento, se convirtió en el centro de sus pensamientos. ¿No merecía conocer a sus abuelos? ¿No merecían ellos la oportunidad de conocer a su nieto? Maribel, al enterarse de la situación, la animó a considerar un acercamiento. «Las heridas del pasado solo pueden sanar si les damos la oportunidad», le dijo mientras trabajaban juntas en la pastelería. «Además, tu hijo merece conocer su historia completa, incluso las partes difíciles». Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones para Lucía. Entre el trabajo en la pastelería, el cuidado de Diego y sus estudios a distancia, que no había abandonado, dedicaba sus noches a reflexionar sobre la posibilidad de un reencuentro. Las cartas que comenzó a escribir a sus padres, aunque nunca enviadas, se acumulaban en un cajón de su escritorio. Marina, que se había convertido en su mejor amiga y confidente, la escuchaba sin juzgar mientras compartían las experiencias de la maternidad. «El perdón no significa olvidar», le recordaba,
sino elegir un camino diferente para el futuro. El apoyo de la comunidad que se había formado a su alrededor fue fundamental en este período. Sor Mercedes, que seguía siendo una presencia constante en su vida, la ayudó a procesar sus emociones a través de largas conversaciones. El padre Javier, en sus visitas ocasionales, aportaba una perspectiva de comprensión y reconciliación que resonaba profundamente en Lucía. Una tarde, mientras observaba a Diego jugar en el pequeño parque cerca de su casa, Lucía tomó una decisión. Su hijo, que acababa de aprender a dar sus primeros pasos tambaleantes, le había enseñado más sobre el amor incondicional y el perdón de lo que jamás hubiera imaginado posible. El Hospital Clínico San Carlos, con sus pasillos blancos y el constante ir y venir de personal médico, fue el escenario elegido por el destino para el reencuentro. Carmen recibía su tratamiento quincenal cuando Lucía, con Diego en brazos, apareció en la puerta de la habitación 317. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Carmen, sentada junto a la ventana, con un libro en su regazo, levantó la vista y se encontró con la imagen que había imaginado durante tantas noches de insomnio. Su hija, convertida en una joven madre, sosteniendo a un pequeño que era el vivo retrato de Lucía cuando era bebé. «Mamá», susurró Lucía con la voz quebrada por la emoción. Diego, curioso como siempre, observaba la escena con sus grandes ojos marrones, idénticos a los de su madre. Carmen intentó levantarse, pero las piernas le temblaban. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras extendía los brazos hacia su hija y su nieto. El abrazo fue torpe al principio, cargado de años de ausencia y palabras no dichas, pero poco a poco se transformó en algo más profundo, más sanador. Diego, atrapado entre su madre y su abuela, soltó una de sus risas cristalinas que pareció romper la tensión acumulada. «Es precioso», murmuró Carmen, observando cada detalle del rostro de su nieto. «Se parece tanto a ti cuando eras pequeña». Sus manos, ahora más delgadas por la enfermedad, acariciaban suavemente el pelo negro del niño, quien respondía con sonrisas y balbuceos. La conversación fluyó lentamente, como un río que encuentra su cauce después de una sequía. Lucía habló de Diego, de su trabajo en la pastelería, de sus estudios. Carmen escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle de la vida de su hija, una vida que se había perdido por decisiones tomadas en momentos de miedo y prejuicio. «Tu padre viene más tarde», comentó Carmen con cierta inquietud. «Ha cambiado mucho, Lucía. La vida nos ha enseñado lecciones muy duras desde que te fuiste». La espera no fue larga. Ramón llegó una hora después, y su reacción al ver a su hija y su nieto fue completamente inesperada. El hombre que una vez había sido el epítome de la rigidez y el orgullo, se derrumbó en lágrimas al ver a Diego extender sus pequeños brazos hacia él. «Perdóname», fueron sus primeras palabras, mientras abrazaba a Lucía con una desesperación que hablaba de años de remordimiento. «Perdóname por no haber sido el padre que necesitabas». Las enfermeras que pasaban por el pasillo fueron testigos silenciosos de esta reunión familiar, algunas disimulando sus propias lágrimas al ver la escena de reconciliación. Diego, ajeno al peso emocional del momento, se dedicaba a explorar la habitación del hospital con la curiosidad propia de su edad. Durante las siguientes horas, la habitación 317 se convirtió en el escenario de una reconexión familiar gradual. Carmen y Ramón escucharon con atención la historia completa de Lucía, su llegada al Centro Santa María de la Esperanza, el apoyo de doña Isabel y el padre Javier, su formación como repostera y, sobre todo, su transformación en madre. Los días siguientes, al reencuentro en el hospital, fueron un periodo de ajuste para todos. Lucía mantenía su rutina en la pastelería y sus estudios, pero ahora incluía visitas regulares al hospital. Carmen, fortalecida por la presencia de su hija y su nieto, mostraba mejoras notables en su tratamiento, como si la reconciliación hubiera despertado en ella nuevas fuerzas para luchar. Ramón, por su parte, comenzó a frecuentar la pastelería de Maribel durante sus descansos del trabajo. Al principio sus visitas eran breves y algo incómodas, pero poco a poco se convirtieron en momentos especiales donde abuelo y nieto forjaban su propio vínculo. Diego, con su capacidad innata para derretir corazones,
Había encontrado en su abuelo a un admirador incondicional de sus travesuras. Una tarde, mientras Lucía preparaba una tarta de manzana, su especialidad, Ramón se sentó en una de las mesas de la pastelería con Diego en sus rodillas. «¿Sabes?», dijo con voz pensativa, «tu madre y yo hemos estado hablando. La casa es demasiado grande para nosotros dos solos». La propuesta que siguió fue inesperada. Querían que Lucía y Diego se mudaran con ellos al apartamento de Chamberí. La idea provocó en Lucía sentimientos encontrados. Por un lado, la posibilidad de reunir a su familia y darle a Diego la oportunidad de crecer cerca de sus abuelos era tentadora. Por otro, había trabajado muy duro para construir su independencia. Maribel, que se había convertido en una especie de mentora para Lucía, la aconsejó con sabiduría. A veces, aceptar ayuda no significa perder independencia, sino construir algo más fuerte juntos. Después de muchas conversaciones y reflexiones, Lucía llegó a una decisión. Aceptaría mudarse con sus padres, pero con condiciones claras. Mantendría su trabajo en la pastelería, continuaría con sus estudios, y las decisiones sobre la crianza de Diego serían exclusivamente suyas. La mudanza se realizó gradualmente. El pequeño apartamento en Vallecas, que había sido su primer hogar independiente, quedó atrás, pero los recuerdos y aprendizajes de esa etapa la acompañarían siempre. La habitación que una vez fue suya, en el apartamento familiar, fue transformada para acomodar a Diego, con una pequeña cama junto a la ventana y estantes llenos de libros infantiles. Carmen, que ya mostraba signos evidentes de recuperación, encontró una nueva pasión en la crianza de su nieto. Las tardes después del tratamiento las dedicaba a leerle cuentos a Diego, enseñándole las mismas rimas y canciones que una vez había compartido con Lucía. La vida en el apartamento familiar tomó un nuevo ritmo. Las mañanas comenzaban temprano, con Lucía preparándose para el trabajo, mientras Ramón se ocupaba de llevar a Diego a la guardería. Las cenas se convirtieron en momentos de reunión familiar, donde compartían las experiencias del día y hacían planes para el futuro. Un domingo por la tarde, mientras la familia disfrutaba de una merienda en la terraza, Lucía observaba a su hijo jugar con sus abuelos y reflexionaba sobre el camino recorrido. Las heridas del pasado no habían desaparecido por completo, pero estaban sanando, transformándose en cicatrices que contaban una historia de crecimiento, perdón y amor incondicional. La pastelería de Maribel se había convertido en uno de los establecimientos más populares del barrio. El talento de Lucía para la repostería no había pasado desapercibido y sus creaciones atraían cada vez más clientes. Una mañana de primavera, mientras preparaba una nueva hornada de pasteles, Maribel la llamó a su oficina. «Lucía, he estado pensando», comenzó Maribel con una sonrisa enigmática. «Me estoy haciendo mayor y la pastelería necesita sangre joven. Me gustaría que te convirtieras en mi socia». La propuesta dejó a Lucía sin palabras. Maribel continuó explicando su plan. Quería que Lucía asumiera gradualmente más responsabilidades en el negocio, mientras ella la guiaba en los aspectos administrativos y empresariales. Era una oportunidad que superaba cualquier expectativa que Lucía hubiera tenido cuando comenzó como simple ayudante. En casa, la noticia fue recibida con entusiasmo. Carmen, ya recuperada y con energías renovadas, se ofreció a ayudar con Diego, mientras Lucía dedicaba más tiempo al negocio. Ramón, por su parte, puso a disposición sus conocimientos bancarios para ayudar con la parte financiera de la transición. Diego, que ya había cumplido 3 años, se había convertido en el centro de atención de la familia. Su personalidad curiosa y vivaz iluminaba el apartamento, y sus preguntas interminables sobre todo lo que le rodeaba mantenían a todos entretenidos. Las tardes en que acompañaba a su madre a la pastelería, se sentaba en un taburete alto, observando con fascinación cómo las masas se transformaban en deliciosas creaciones. La vida había encontrado un nuevo equilibrio. Las mañanas comenzaban temprano en la pastelería, donde Lucía experimentaba con nuevas recetas y supervisaba el trabajo del personal. Las tardes las dedicaba a su familia y a completar sus estudios de administración, que ahora resultaban más relevantes que nunca. Un día,
Mientras revisaba viejas fotografías con Diego, el pequeño señaló una imagen de la Plaza Mayor y preguntó por qué nunca iban allí. Lucía se dio cuenta de que, a pesar de la reconciliación, había estado evitando ciertos lugares de Madrid que le recordaban su pasado. Decidió que era momento de cambiar eso. El siguiente domingo, toda la familia se reunió para un paseo por el centro histórico de Madrid. Caminaron por la Plaza Mayor, donde Diego quedó fascinado por los artistas callejeros. Visitaron el mercado de San Miguel, donde Lucía se inspiró con los sabores y aromas tradicionales para nuevas creaciones en la pastelería. Durante ese paseo, observando a su hijo corretear entre las palomas y a sus padres siguiéndolo con miradas de adoración, Lucía sintió una profunda sensación de plenitud. El círculo se había cerrado de alguna manera, pero no como un final, sino como el comienzo de algo nuevo. La pastelería prosperaba bajo la dirección compartida de Maribel y Lucía. Sus creaciones comenzaron a aparecer en blogs de gastronomía locales y pronto recibieron una invitación para participar en una feria de repostería artesanal en el Matadero, Madrid. Era una oportunidad para dar a conocer su trabajo a un público más amplio. La feria de repostería en el Matadero, Madrid, se convirtió en un punto de inflexión para la pastelería. El stand de Lucía y Maribel, decorado con elegancia y sencillez, destacaba por el aroma de sus creaciones recién horneadas. Entre los visitantes se encontraba Elena Vázquez, una reconocida crítica gastronómica del diario El País, quien quedó impresionada por la historia detrás de cada postre. «Cada uno de tus dulces cuenta una historia», le dijo Elena a Lucía mientras degustaba una tarta de almendras. Se puede sentir el amor y la dedicación en cada bocado. La crítica que Elena publicó días después en el suplemento dominical del periódico catapultó la pequeña pastelería a la fama local. El éxito trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. Los pedidos se multiplicaron y pronto fue necesario contratar más personal. Lucía pensó inmediatamente en el Centro Santa María de la Esperanza, ofreciendo prácticas y oportunidades laborales a las jóvenes madres que, como ella, años atrás, buscaban una oportunidad para salir adelante. Marina, su amiga de los días en el centro, se unió al equipo como encargada de la nueva línea de pasteles para eventos especiales. Su creatividad complementaba perfectamente el estilo tradicional de Lucía y juntas comenzaron a crear diseños únicos para bodas y celebraciones. Diego, ahora en edad preescolar, se había convertido en el catador oficial de la pastelería. Sus opiniones sinceras y directas sobre cada nueva creación eran tomadas muy en serio por su madre y todo el equipo. «Mami, este necesita más chocolate», decía con toda la seriedad que un niño de 4 años podía reunir, y Lucía sabía que tenía razón. La relación con sus padres había evolucionado hasta un punto que Lucía nunca hubiera imaginado posible. Carmen se había convertido en una abuela dedicada y amorosa que compartía con Diego su pasión por la literatura y la música. Ramón, por su parte, había suavizado su carácter hasta el punto de ser conocido en el barrio como el abuelo más consentidor. Una tarde, mientras cerraba la pastelería, Lucía recibió una visita inesperada. Doña Isabel, la sacristana que la había acogido aquella noche crucial, apareció con una sonrisa en el rostro. «He seguido tu historia desde lejos», dijo mientras abrazaba a Lucía. «Sabía que encontrarías tu camino». La visita de doña Isabel despertó en Lucía el deseo de retribuir la ayuda que había recibido. Junto con Maribel, estableció un programa de becas para jóvenes madres solteras que quisieran aprender el oficio de la repostería. El programa, bautizado como Dulces Comienzos, se convirtió en un puente entre el Centro Santa María de la Esperanza y el mundo laboral. Las tardes de domingo se convirtieron en momento de reunión familiar en la terraza del apartamento de Chamberí. Mientras Diego jugaba con sus juguetes, los adultos compartían las novedades de la semana. Maribel, que se había convertido en parte de la familia, traía siempre nuevas ideas para la pastelería, y juntos planeaban el futuro del negocio. El programa Dulces Comienzos había superado todas las expectativas. En su primer año, 10 jóvenes madres completaron su formación en la pastelería, y 8 de ellas consiguieron empleo estable en diferentes establecimientos de Madrid. La iniciativa llamó la atención de otras empresas del sector,
que comenzaron a interesarse por el programa y sus participantes. Lucía, recordando sus propios inicios, dedicaba tiempo personal a cada aprendiz. Les enseñaba no solo las técnicas de repostería, sino también la importancia de la perseverancia y la autoconfianza. Cada pastel que hacemos es una pequeña victoria, les decía, compartiendo su propia historia de superación. Diego, que ya había cumplido 5 años, se había convertido en el mascota no oficial del programa. Con su natural carisma y dulzura, animaba a las aprendices en sus momentos de duda y celebraba cada uno de sus logros con el entusiasmo único de un niño. Su presencia en la pastelería recordaba a todos que los sueños, como los buenos pasteles, necesitan tiempo y dedicación para tomar forma. Una mañana, mientras supervisaba una clase práctica, Lucía recibió una llamada del Ayuntamiento de Madrid. El programa había sido nominado para un premio de innovación social, reconociendo su impacto en la comunidad. La ceremonia de premiación se celebraría en el Palacio de Cibeles, y toda la familia estaba invitada. La noche de la ceremonia fue especial. Carmen y Ramón, sentados en primera fila, no podían contener el orgullo al ver a su hija subir al escenario para recibir el reconocimiento. Diego, vestido con su primer traje, aplaudía con entusiasmo mientras su madre daba un emotivo discurso sobre segundas oportunidades y el poder transformador del amor y el trabajo. El premio trajo consigo una subvención que permitió expandir el programa. Lucía y Maribel decidieron abrir una segunda ubicación en otro barrio de Madrid, esta vez enfocada específicamente en la formación y el empleo de madres jóvenes. El nuevo local, más espacioso, incluiría una guardería para los hijos de las estudiantes. La búsqueda del local perfecto las llevó a recorrer diferentes barrios de Madrid. Fue durante una de estas búsquedas cuando encontraron un antiguo obrador en Lavapiés, un barrio multicultural y vibrante. El espacio necesitaba renovación, pero tenía el potencial que buscaban. Ramón, poniendo a disposición sus contactos en el sector bancario, ayudó a conseguir la financiación necesaria para la reforma. Carmen, por su parte, se ofreció a coordinar la guardería, aplicando su experiencia como educadora. El proyecto se convirtió en un esfuerzo familiar que unió aún más a todos. Las obras de renovación avanzaban a buen ritmo, y cada día el sueño de la expansión estaba más cerca de convertirse en realidad. Lucía pasaba horas diseñando la distribución perfecta del espacio, asegurándose de que cada rincón fuera funcional y acogedor. El área de la guardería, pintada con colores alegres y equipada con juegos educativos, prometía ser un espacio donde los niños podrían crecer y aprender mientras sus madres se formaban. La inauguración del nuevo centro en Lavapiés fue un acontecimiento que reunió a todas las personas que habían formado parte del viaje de Lucía. Doña Isabel y el padre Javier bendijeron el local. Sor Mercedes trajo consigo a un grupo de jóvenes madres del Centro Santa María de la Esperanza, y Marina coordinó un espectacular buffet de dulces preparado por las graduadas del programa. Diego, convertido en un pequeño anfitrión, guiaba a los invitados por las instalaciones, con el orgullo de quien conoce cada rincón. «Aquí es donde mi mami enseña a hacer pasteles», explicaba con su encantadora mezcla de seriedad y dulzura. «Y allí es donde los niños pueden jugar mientras sus mamás aprenden». El nuevo centro, bautizado como la Casa Dulce, se convirtió rápidamente en un símbolo de esperanza y renovación en el barrio. Las mañanas comenzaban temprano con el aroma del pan recién horneado, y las risas de los niños en la guardería se mezclaban con el sonido de las clases de repostería. Carmen, en su papel de coordinadora de la guardería, había encontrado una nueva vocación. Su experiencia como educadora y su amor por los niños crearon un ambiente de aprendizaje cálido y estimulante. Los pequeños la adoraban, y las madres encontraban en ella una figura maternal que las apoyaba y aconsejaba. Una tarde, mientras observaba una clase en pleno desarrollo, Lucía reflexionaba sobre el camino recorrido. Aquella adolescente asustada que vagaba por las calles de Madrid una noche de verano se había transformado en una mujer fuerte y segura, capaz no solo de superar sus propios obstáculos, sino también de tender la mano a otras que atravesaban situaciones similares. Diego, que ahora asistía al colegio,
había desarrollado una sensibilidad especial hacia los hijos de las estudiantes del programa. Los acogía en sus juegos sin prejuicios, compartía sus juguetes y, sin saberlo, ayudaba a crear puentes entre las familias que formaban parte de esta comunidad en crecimiento. El éxito del programa llamó la atención de medios internacionales y pronto comenzaron a llegar solicitudes de información de otras ciudades interesadas en replicar el modelo. Lucía y Maribel desarrollaron un manual detallado que documentaba no solo los aspectos técnicos del programa, sino también la filosofía de apoyo y empoderamiento que lo sustentaba. Una noche, durante una cena familiar en el apartamento de Chamberí, mientras Diego dormía después de un día agotador en el colegio, Lucía compartió con sus padres una noticia emocionante. Había sido invitada a dar una conferencia en un congreso internacional sobre emprendimiento social en Barcelona. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Lucía mientras servía el postre, una tarta de manzana que había sido su primera creación exitosa. Que todo esto comenzó con un momento que parecía el fin del mundo, pero resultó ser solo el principio. Carmen y Ramón intercambiaron miradas emocionadas. El camino no había sido fácil, pero cada paso, cada decisión, cada momento difícil había contribuido a crear algo hermoso y significativo. La familia que una vez se había fracturado por el miedo y los prejuicios, ahora estaba más unida que nunca, fortalecida por el amor, la comprensión y el perdón. Madrid, la ciudad que había sido testigo de su dolor y su transformación, ahora era el escenario de su triunfo. Las calles que una vez la vieron vagar perdida y asustada, ahora la veían caminar con paso firme y seguro, con Diego de la mano y un futuro brillante por delante.